Y este miércoles se llevó a cabo un encuentro donde fueron abordados los temas que preocupan a la comunidad de la diversidad sexual. Cheque la nota. Exponer opiniones sobre temas de violencia, discriminación, prevención de enfermedades de transmisión sexual y avances en el reconocimiento de los derechos de la población LGBT-TTI fue el motivo de la conferencia Celebrando una diversidad sana, en donde el Gobierno de la Ciudad de México y representantes de diversos sectores de la sociedad, convocados por la organización no gubernamental DKT de México, expresaron su preocupación ante estos temas. Los enfoques y los esfuerzos que tenemos en las políticas públicas del programa de salud sexual y reproductiva van dirigidos principalmente a la prevención. Uno de los temas que se abordaron fue el VIH y la desinformación como un problema de salud y cultura. Todos los días me llegan certificados de defunción de gente que son muy jóvenes. Justo ayer me llegaron 25, entre los cuales habían varios que tenían 20, 21, 22 años. Sangüesa Smith destacó que se garantiza el acceso a los servicios de salud pública a la población por medio de programas como El Médico en tu Casa y la campaña Sexualidad con Responsabilidad. Y yo creo que somos un ejemplo. Yo creo que en salud sexual y reproductiva en la Ciudad de México, y con orgullo lo digo, yo creo que llevamos la bandera de un ejemplo a nivel latinoamericano. Para concluir, los representantes de gobierno y ONGs enfatizaron que la ignorancia sobre la diversidad sexual obstaculiza los avances hacia tener una sociedad mexicana incluyente, respetuosa y tolerante. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.